Me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida a otro programa más de lo que ha sido la arquitectura celestial, que es el título, en esta temática que disfrutaremos juntos. En el primer video, en el cual se hizo mención de la referencia bíblica de la Torre de Babel, ya nos permite conjeturar fácilmente que la forma simboliza a la montaña, y su preferencia para simbolizar lo sagrado proviene de la muy probable experiencia real, vivida por la humanidad, que logró sobrevivir las impresionantes devastaciones producidas por el gran diluvio universal. Solo los que lograron llegar a las cimas de las montañas se libraron de una muerte segura. Estas inundaciones ocurrieron en diferentes momentos por todas partes del planeta, pero todas corresponden a un solo fenómeno que les dio origen en una misma era, que ocurrió desde hace 20.000 a 15.000 años en el pasado. No debe pasarse por alto el hecho fehaciente de que los sucesos están registrados de diversas maneras en escritos, bajorrelieves, en piedras, supuestos mitos narrados por una gran cantidad de pueblos de diferentes culturas, en diferentes fechas y por todas partes en el planeta. Quizá lo más convincente de todas es el hecho de que las 6 civilizaciones primigenias, todas ellas utilizaron la forma piramidal, como lo hicieron también otras culturas que no son civilizaciones primigenias, pero surgieron habiendo sido influenciadas por las primeras. Estas también utilizaron las formas piramidales en algunos casos, como prisma piramidal de lados planos o bien de forma escalonada. En otras utilizaron la forma cónica y también llegaron a representarse por 4 montículos alineados por unidad, cada uno de mayor altura que el anterior. Hay una segunda interpretación simbólica que legitima aún más el protagonismo que se le atribuyó a la pirámide, relativa a los principios esotéricos de las fuerzas que actúan en la armonía de la naturaleza, proveniente de lo masculino y lo femenino, y lo opuesto complementario que resulta en el nacer terrenal y su transformación en el renacer a una espiritualidad más trascendental. La montaña, por su verticalidad, simboliza lo masculino y la cavidad al interior representa lo femenino. Tomando como ejemplo al volcán, su fuerza proviene desde las entrañas subterráneas, se manifiestan como cuevas en la superficie terrenal y ascienden desde su cráter abierto al cielo a la esfera de lo celestial, donde mora el Creador Supremo y otras deidades menores. La cueva desde la antigüedad ha significado para el ser humano un sitio natural donde resguardarse del frío exterior y de la lluvia, así como protegerse de las fieras y poder mantener viva una fogata para cocinar y para tener luz y calor. Concepto directamente relacionado al vientre femenino, donde se desarrolla la nueva vida que nacerá y que durante el tiempo de su formación estará protegido del frío y de peligros, caliente y alimentado. La arquitectura celestial representada por las pirámides cumplió la función de libro y de universidad al mismo tiempo, ya que además de la simbología y su interpretación mencionadas, se agregaron símbolos que aparecen en la escritura de los muros interiores de los varios monumentos, en los conjuntos ceremoniales, las estelas labradas, los ritos y ceremonias de culto, la elaboración de escritos en libros, códices, la graficación de cálculos astronómicos y adiestramiento en logias secretas de iniciación, que progresivamente aumentaba los grados de conocimiento y de la calidad moral alcanzada. Habiéndose concluido su preparación, era examinado y debía cumplir diversas pruebas y hazañas, y finalmente, en un ritual muy solemne, sería graduado y reconocido como un iniciado, categoría considerada del máximo honor y respeto. Se había logrado el vínculo con las deidades
y de esta manera trascendería. Con el paso de los siglos y de los milenios, la esencia de lo aquí explicado ha seguido siendo válido, aunque por supuesto su expresión arquitectónica y de culto responda a las diversas culturas que han venido apareciendo y desapareciendo, pero su arte, sus vestigios y su expresión arquitectónica aumenta y enriquece la experiencia humana. Hoy en día sigue existiendo la inclinación natural del ser humano por explorar su propia espiritualidad, prefiriendo estar solos algunas veces y otras formando parte de grupos. Los cultos religiosos han aumentado, algunos van variando y otros desaparecen, pero prácticamente en todos los casos nuestra exigencia cultural nos provoca curiosidad y un enorme disfrute el ir conociendo acerca de las diferentes religiones, sus cultos, sus rituales y sin duda sus edificaciones y sitios de culto. Para los latinos en general y para los latinoamericanos en especial, nos es muy familiar el ambiente de pueblos y ciudades en los que destaca la presencia dominante, reconfortante y festiva de las iglesias, catedrales, basílicas, etc. Estos templos religiosos, denominados iglesias, casi exclusivamente católicas, dan realce a los poblados por sus dimensiones físicas, por su estilo barroco, a veces ecléctico y siempre pintoresco, centrando su protagonismo frente al parque principal, el Zócalo o Plaza de Armas. Estos edificios que se cuentan en millares tan solo en México, se agregan a otros tantos millares de restos arqueológicos, de pirámides, que se encuentran en todos los rincones de su geografía. Esto se menciona como ejemplo también de los demás países y que dan clara idea de la moral, idiosincrasia y sensibilidad artística de estos pueblos. Los dos edificios religiosos más importantes de la Ciudad de México son la Catedral Metropolitana y la Basílica de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Considerando la diferencia en edades, la primera fue iniciada en el siglo XVI y la segunda en el siglo XX, permitiendo apreciar en la primera que destaca por su planta central barroca y su techumbre con cúpulas muy hermosas, flanqueada en ambos lados de la fachada por sus dos torres campanarios. En ella su espacio interior representa la cueva de la montaña, o sea, el vientre materno o principio femenino, y las torres fálicas que representan el principio masculino. En el segundo caso tenemos claramente un edificio moderno, mucho más estilizado y que por su sencillez geométrica claramente representa simbólicamente a un volcán. Resulta curioso observar la paridad que existe entre las 6 civilizaciones primigenias. Tomando el caso de México y del Perú, muy particularmente la zona arqueológica del Tajín y la zona arqueológica de Caral, que comparten sin duda muchos rasgos de similitud. Con el paso de los siglos y la presencia de españoles en estos dos países particularmente, vuelven a darse similitudes como el de las iglesias católicas de estos virreinatos. En el caso de Egipto y la de Mesopotamia de la antigüedad, en el que los estilos de sus pirámides son de geometrías tan similares y que también, pasados los siglos, sus mezquitas musulmanas son tan similares y contemporáneas. En el caso de la India y de China, aunque sus templos representan la montaña, sus estilos son bastante diferentes, pero el budismo estuvo presente en ambas y comparten mucho de su filosofía. Sin embargo, socialmente y demográficamente, el número de habitantes de una y otra en la actualidad son asombrosamente parecidos y además esas cantidades comúnmente son propias a nivel de continentes enteros y por lo tanto desproporcionalmente gigantescas comparadas a los demás países del mundo. Estos comentarios se hacen porque la idea de que los humanos inicialmente llegaron de un lugar a otro que aún estaba despoblado parece poco creíble. Por el contrario,
Resulta más lógico pensar que cuando el planeta lanzó las condiciones ambientales perfectas, convenientes y suficientes para que surgiera la especie humana, esta apareció esparcida en todos los continentes. Se continuó la evolución del ser humano y fue seguramente la misma fuente y la misma pauta que creó al planeta y el mismo universo, la que creó al ser humano. Y así como cambia el mundo y el universo, también le ha sucedido a la especie humana desde tiempos muy en el pasado multimilenario o incluso multimillonario en años. Es interesante observar que después de las supuestas civilizaciones primigenias, las civilizaciones sucesivas se empezaron a multiplicar rápidamente, ya que a las zonas arqueológicas las puede uno encontrar por todas partes del planeta, incluso debajo de los mares, donde han venido apareciendo después de los diluvios. Podemos ahora avanzar desde los siglos anteriores hacia un nuevo paradigma de tipo religioso, diferente y vigente hasta las fechas actuales. La postura oficial y ampliamente reconocida que dio inicio a la civilización europea corresponde a Grecia, que permeó profundamente en prácticamente todas las culturas europeas, junto con las aportaciones agregadas posteriormente por parte de la civilización romana. Al inicio del primer siglo surgió una nueva religión que negó y desacreditó las creencias y prácticas religiosas de hasta entonces. Sin embargo, la inclinación espiritual y religiosa de muchos seres humanos siguió estas nuevas enseñanzas y credos sin la necesidad de abandonar las bases históricas de los grandes diluvios, que fueron el de su salvación y supervivencia, así como el significado simbólico de la montaña pirámide. Por lo tanto, los nuevos templos europeos, donde se irían congregando posteriormente, los cristianos continuarían, a través del catolicismo y otros credos, construyendo nuevos templos durante siglos sucesivos hasta el presente. Los estilos que fueron surgiendo, cada uno tuvo variantes o manierismos propios de cada país. Esto, por supuesto, nos enriquece culturalmente, considerando la gran ventaja que permite que estas macizas construcciones perduren muchos siglos, cuando se les da mantenimiento, tanto al inmueble como a la enorme cantidad de objetos de la mayor calidad artística. Dedicaremos videos sucesivos para ir comentando algunos de estos estilos, propiciando reflexiones acompañadas de imágenes que complementen el esfuerzo personal de quienes gustan de la lectura y de los viajes. Con esto damos por terminado este video, que espero lo hayan disfrutado tanto como yo, y esperemos para el siguiente para poder tener otra vez esa oportunidad. Entre tanto, cuídense mucho y me da gusto en saludarles. Hasta pronto.